continuando con nuestro ciclo de peruanos en el extranjero, hoy debo decirles que me siento muy contento, no solo porque he tenido la suerte de conversar con ella más o menos una hora antes de conversar ahora grabando, sino porque adicionalmente fue alguien a quien yo de manera muy, muy natural descubrí en el mundo internautico. Estaba un poco divagando por YouTube y encontré algunas piezas que realmente me impactaron. Y desde allí no he hecho más que investigar sobre ella de manera primero personal y luego gracias a su gentil acogida. Hoy día podemos, no solamente yo, sino ustedes, conocer más sobre Sara Viñolo, más conocida como Sara Van, sobre todo cuando se desempeña como autora e intérprete. Sara, muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad en compartir con nosotros. Gracias a ti por tu atención, ¿no? Por la gentileza de recibirme en este espacio que has creado. Y no sé, me da mucha ternura, la verdad, que te has fijado en mi trabajo y sobre todo porque lo haces de una manera muy inteligente y eso me complace y me alegra como peruano también, porque siempre me complace corroborar que los peruanos son muy inteligentes. Es verdad, lo pienso. Sí, sí. Mira, para quienes de repente no te conozcan, porque debemos Sí, aceptar de muchos. que habrá alguien que no ha tenido la suerte aún de conocerte, he preparado algunas No. pequeñas reseñas de tu trabajo que las pienso colocar de manera, digamos, no ordenada, sino en función de cómo salgan. Y la primera, con el permiso tuyo, he decidido que sea aquella que a mí me impactó. La primera que encontré, Bien. la primera que vi y la que tal vez es el origen de que hoy estemos conversando. Y esto es, lo tengo por acá. ¿Quién ha salido por ahí? Salió la última, pero va a salir ahora la que quiero poner. ¡Qué todo! Como un pequeño taller en su casa. Conversábamos. Ay, maestro Félix. Pero ella te decía, por lo menos me decía a mí, a ver, don Félix, piense en Lima, antigua. Piense en el centro de Lima, Bonito. piense en una calle empedrada, piense en una banca, un farol. Toque. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo mi corazón si estoy de muerte, corazón si estoy de muerte. ¿Cómo llegas a poder interpretar esta versión tan sui generis de una canción tan clásica y, digamos, representativa del criollismo peruano? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegas tú a eso, sí? A ver. Es Javier Corcuera, que es un amigo mío que cuando era muy jovencita, ¿vale? Cuando yo empecé mi carrera aquí musical en Madrid, tuve la suerte de tener entre el público a Javier Corcuera, que luego se convirtió en un amigo pues, de mis primeros años de carrera musical, un gran amigo y un amigo muy querido, que además yo le llamaba padrino porque estaba en muchos de mis momentos especiales, a veces respaldándome, ¿no?
Y él siempre tenía devoción por Cardo y Ceniza, esto lo he contado en muchas entrevistas, él tenía pasión por ese tema, era uno de sus temas favoritos, predilectos de todos los tiempos. Y siempre me decía, desde que era muy jovencita, que yo tenía que cantar Cardo y Ceniza. Y yo pues no me veía con los esteros ni con los ríos suficientes para cantar ese tema, ¿no? No tenía la enjundia que requiere, no tenía las vivencias, no. Entonces yo siempre le decía pues que eso no, que eso no era para mí. Y ya con 32 años, estoy hablando de pues, más de una década después, cuando él en un momento determinado de su vida ya no puede resistir más esta pulsión que tenía, que yo creo que era una urgencia, en algún momento iba a suceder, siempre digo yo tarde o temprano, que le hiciera su tributo musical al Perú, porque él lo tenía esto muy, muy florecido en el pecho y ya estaba ya para dar el fruto. Entonces llegó un momento en que iba a rodar esa película y evidentemente pues iba a meter ese tema que para él era tan querido, ¿no? Entonces me dijo, él estaba en Perú, yo iba a ir a Perú, de hecho, a presentar mi disco, y me dijo, Sara, ¿por qué no me grabas la canción para presentársela? Y yo, no sé, y me dijo, mira, no te sientas comprometida, no lo voy a decidir yo, lo van a decidir los músicos, que son los maestros que están tocando los temas. Y yo en ese momento todavía no sabía quién iba a ser. Y entonces, pues eso, grabé con Papuchi, que es un amigo muy querido suyo y también mío. Grabé aquí en Madrid, mandé mi pista de audio y para mi sorpresa, esa fue la pista que, entre otras, eligieron los maestros Carlos Jaire y Félix Casaverde, nada más y nada menos que... De hecho, es la única razón por la que yo me atreví a cantar esa canción, como te comentaba antes, porque yo tenía mucho respeto a según qué vacas sagradas, iba a decir, de la música peruana, ¿no? Es decir, como, uy, esto no lo toques porque a ver si lo vas a malograr. Y me atreví porque pues no se me ocurría una palmadita en la espalda mejor que la que me podían dar sus maestros, que me estaban diciendo, adelante, no queremos que lo cantes tú. Entonces yo pues ya lo canté con ellos. Cuando estuve en Lima, pues rodamos. Estaba Rafa Santa Cruz a cargo de la dirección musical en ese momento de la parte criolla de la peli, que como sabes se divide, tiene 3 momentos musicales marcados, la selva, la sierra y la costa. Correcto. Y entonces él estaba a cargo de la sección de la costa, ¿no? Y que en paz descanse Rafa Santa Cruz, histórico también. Pues nada, tuvimos una serie de ensayos con los maestros, en el Porfirio, que es una peña en Barranco, mítica, y nada, y al final grabamos en el Juanito, con un equipo muy lindo. La banda sonora entera estaba a cargo de la producción musical de Chano Díaz Límaco. También Corcuera se la confió pues, a un musicazo, también amigo suyo de toda la vida. La fotografía, bueno, en ese momento la dirección de fotografía la hizo Jordi, bueno, que en paz descanse el maestro Jordi Abusada, porque le perdimos no hace muchos años. A ver, es una anécdota un poco amarga, pero de ese rodaje hemos perdido a casi todas las personas. El rodaje en concreto en el que yo participé. No está el maestro Félix, ni el maestro Carlos, ni Mangué Vázquez, que es el que toca la quijada, ni Rafa Santa Cruz, que fue el que hizo la dirección musical de esos temas, o sea, la preparación. Esto es en el 2000. Ni Jordi, que lo rodó, ni Jordi Abusada, que fue el que hizo la fotografía, y de hecho el que decía de poner el humo como un saumerio para darle una densidad al aire que se percibe en ese bar, porque él lo estuvieron saumeando, ¿no? Claro. En fin, siempre comentaba yo un poco en plan payaso, ¿no? Pero que cuando nos encontramos, los que quedamos, nos damos un abrazo como te vaya bien, cuídate, porque se nos fueron varios de esa Dime, escena. tú grabas esto en el 2013, ¿correcto? No, en el 2010. 2003, ¿perdón? 2010. En el 2010. En el 2010. Y en el 2013 se estrenó. Correcto. O sea, Corcuera se tiró un buen rato montando. Bueno, aparte que todavía les quedaba rodar la sierra, pero luego montar la película, el montaje fue bestial porque tenían muchísimo material y debió ser muy difícil elegir. Tenían
me traje para dar y tomar. Entonces ahí editarles les fue una tarea ardua y les llevó un tiempo. Y luego se estrenó. Entonces tú vuelves a Perú en el 2010 porque tú ya vivías algunos años en Madrid. ¿Cuántos años al 2010? Pues en ese momento eran 20 años. 20 años. Que ¿Era la llevaba fuera de primera vez Perú. que volvías a Perú? ¿Habías vuelto antes? No, ya había vuelto antes. A ver, nosotros vinimos en el 90 y al comienzo era muy difícil regresar porque, pues imagínate, los primeros años de cualquier inmigrante hasta que puede juntar para regresar. Encima nosotros éramos una familia entera, íbamos yendo de poco en poco, un hermano una vez, otro otra. Y yo creo que la primera vez que volví al Perú fue después de 5 o 6 años de haberme... No, en el 94. A los 4 años volví. Y luego en el 98. O sea, al comienzo volvía cada 4 o 5 años Un poco al para Perú visitar a a la visitar. familia. Bueno, y siempre tenía inquietudes intelectuales del tipo de coleccionar cosas que iba a buscar yo a Clica con mis primos, ejemplares de cosas perdidas. Tengo una tía que es muy querida, mi tía Yolanda, que es profesora, y siempre estaba buscando yo pues ejemplares de libros de pedagogía que me interesaban mucho. Entonces siempre había alguna inquietud. Y yo ya tenía mi banda musical y de hecho componía. Uno de los temas que compuse en el disco se inspiraron en ese viaje a Lima. Bueno, no, más de uno. De 40 soles y Boscoso, recuerdo que la compuse estando en Piura. Bueno, en fin, que estaba yo ya con el tema del arte, pero no había todavía publicado nada oficialmente. O sea, yo salí en el año 2000 en España, digamos, públicamente, se dio a conocer se dio a conocer mi trabajo en el 2000. Y yo volví a Lima en el 98, ¿no? Pues sí, ya estaba componiendo para esos temas que toqué en el 2000, efectivamente. ¿Tú en qué año migras a España? En el 90. En el 90. El 23 de marzo de 1990 llegamos a Madrid. Mi madre, mis hermanos y nuestra nanita, nuestra Virgi, que era pues nuestra cuidadora. Una época en la que mucha gente migró, ¿no? Producto de... Sí, de hecho, bueno, a eso... problemas político-económicos que se vivían en ese entonces, ¿no? Eso ha sido un bonito capítulo de nuestra conversa previa, ¿no? El tema del gobierno de Alan García. Bueno, bonito, me ha parecido a mí tener la complicidad de conversarlo contigo. Bonito no fue para nada. De hecho, fue, no sé, no hay un calificativo, tan rocambolesco, una cosa nefasta. Lo siento porque seguramente que por ahí todavía queda mucha pista suelto, pero yo la verdad he repudiado las gestiones de Alan García en todos sus momentos. De hecho, fíjate, mira, una anécdota que no te conté antes y aprovecho ahora, fue con la hermana de Javier Corcuera, Nadiana Corcuera, una vez, justo, pues, ¿te acuerdas que te contaba que cuando yo me volvía en el 90 y tantos al Perú y veía las pintadas en los muros que ponían Alan vuelve, y yo le decía a mi primo Julio, nah, como diciendo, están locos, ¿cómo va a volver Alan? Es imposible. Pues luego Alan no solamente volvió, sino que fue elegido, ¿no? Entonces, cuando lo iban a votar, yo me fui con la hermana de Javier Corcuera y a montar nuestro campamento no sé, un activismo muy prematuro, porque también pues éramos muy jovencitas, de no votéis a Alan. Pero claro, eso no se puede hacer porque cuando estás en jornada electoral, pues todo ese tipo de cosas son como propaganda o antipropaganda. Tú no puedes hacer el día del voto, tienes que respetar. Pero con la juventud, ¿qué te va a importar? Nosotros nos fuimos con unas cartulinas, con unos plumones, hicimos un tendedero de ropa, como el que va a colgar las vergüenzas, ¿no? Y teníamos los carteles donde poníamos las razones por las que era todos los trapos sucios un poco del gobierno de Alan, ¿no? Las razones por las que... De hecho, volviendo a lo que tú decías antes, había uno de los rótulos que decía, peruano, recuerda por qué estás aquí. O sea, ¿por qué te has tenido que ir? ¿Cómo vamos a votar? Yo nunca me olvido cuando era niña y mi madre me explicó que se había quedado el fondo de reservas de la nación vacío porque había saqueado hasta eso. O sea, que no...
Y cuando regresaba de viaje y veía los reportajes, ¿no?, que hacían los periodistas peruanos y le encontraban a Alan una finca en no sé dónde, entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Sobre todo que en la inocencia de la adolescencia, cuando al comienzo yo era más chica, y yo veía como una injusticia flagrante, el hecho de la pobreza que yo había visto, que en esa época podías ver muchos mendigos en las calles. Siempre comentaba yo esto, loquitos que se habían escapado del manicomio. ¿Tú no recuerdas eso del Perú de los 80, ese Perú Sí, claro. turbolizado, del centro de Lima, que podías encontrarte un señor desnudo en la calle, que Era, era era demente? lo habitual, ¿no? Era lo habitual. Y era perfectamente posible. Algo que cuando yo vine aquí a Europa, o sea, era impensable. Era impensable ver un niño mendigando con su madre. No, Todas pues, esas cosas que yo era, había visto, que eran el paisaje al que nos sí, sí, sí. enfrentábamos, que era una cosa tan hostil, tan dura, tan depravada para una nación, ¿no?, que encima una nación tan rica como es el Perú. Entonces, y luego ver que estaba todo tan corrupto, ¿no?, y que mientras unos estaban en eso, estaba el otro embotándose. A mí me parecía repugnante. Entonces nosotras hicimos y la policía nos llevó, nos detuvo, nos quitó la documentación, sí, o sea, salimos bien escarmentadas, pero nosotros, claro, porque había unos apristas por ahí que nos acusaron, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? Que no era legítimo hacer eso contra Alan el día del voto. Y a nosotros era como, da igual, no puedes, peruano, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. En fin, Entonces el podríamos decir gobierno... que, para entender un poco, volviendo, digamos, al momento en el cual tú emigras, digamos que tú no tienes una migración muy convencida, no estás muy feliz de irte. O sí, más No, bien tienes una esperanza de no. ¿Qué dejar va? ¿Qué esta... esperanza? ¿Qué esperanza? Yo me veía forzada a irme porque económicamente el Perú estaba invivible entre el terrorismo, toque de queda había de cuando en cuando, apagón. Mi mamá siempre cuento esta anécdota de la leche Enfi, que mi mamá tenía que ir a fiarla, que por favor guárdeme aunque sea 2 bolsas porque tengo 4 niños en crecimiento, no puedo no darles leche. O sea, de una precariedad, era invivible, pero es que no conforme con esto, nosotros también teníamos una situación familiar complicada, con mis padres que se habían separado, entonces por varias razones ya no podíamos estar ahí, entonces yo me vi un poco obligada a irme y pues no quería, estaba toda mi familia, mis amigos y mi colegio y a fin de cuentas mi ciudad, Lima, a la cual yo quería mucho, bueno, mi país entero, la verdad, que tenía mucho amor por el Perú, entonces no me parecía justo que yo tuviera que irme. Entonces más cólera le cogía al señor este barrigón que se reía, que yo le veía hasta la campanilla de la garganta y que yo decía, pero ¿cómo este esperpento, ah, no sé, lo veía todo tan vil, ¿no? ¿Cómo se ha podido el Perú convertir en esto? Cuanto más grande he sido y más he estudiado y más me he instruido sobre el Perú antes y después y todo, ver cómo se había deformado, que además en ese momento alcanza el nivel del esperpento máximo. Luego ya con Fujimori es el horror. Yo ya no me tuve que comer eso, gracias al cielo. Lo viví muy triste desde el extranjero, ¿vale? Con mucha tristeza, pero es que lo que García era el esperpento. O sea, se reventó, ahí se reventó. Y cuéntame, ¿cómo te recibe esta nueva ciudad? ¿Cómo tú comienzas a adaptarte en un Madrid de los 90? Ay, es que Madrid ha cambiado tanto, pero Madrid en el 90 era muy Era un poco el diferente. Madrid en Technicolor, que decía la Es canción. que, es que cuando nosotros llegamos, solo hacía 15 años que se había muerto Franco. Y ahora lo pienso y digo, oh, está fresco todavía, en verdad, ¿sabes? Porque si 15 ahora años, todavía 15 años no es están por poco. ahí, ¿eh? 15 años no es poco, digo. Claro, no es poco tampoco, pero ahora, mira, son muchos más. Y ahora, pero lo digo porque ahora de repente a veces renacen, yo qué sé, hay por ahí ves ramalazos, ¿no? De Es como un fascismo, fantasma, ¿no? Que se mantiene. Sí, pero porque todavía hay descendientes vivos, ¿no? Todavía hay gente que, incluso, y del otro lado, evidentemente, de la República, hay gente que le mataron a un abuelo, que le mataron a su padre, y que están intentando que se reabran y se haga justicia a la memoria de sus fallecidos.
esa herida todavía está en carne viva en España. Eso es una cosa que no se ha tramitado como corresponde y que es una tarea que hay pendiente de hacer aquí. Pero es que en ese momento la transición se hizo así como muy rápido, como venga, vamos a barrerlo todo debajo de la alfombra, aquí no ha pasado nada. Entonces cuando yo llegué era como aquí no ha pasado nada, pero estaba todo eso ahí, ¿ves? Yo ahora puedo hacer una lectura de toda la realidad diferente. De todas formas, era un país que por lo menos en el nivel en el que yo me movía de mi adolescencia, pues que no conocía casi nada de Perú. Entonces, yo recuerdo cuando fui al primer colegio que las niñas me miraban como si fuera, pues eso, yo qué sé, como algo exótico que había llegado, como si les hubieran traído un mango. Como, ¡ah, qué bonito, qué brillante! Pues algo así, ¿sabes? Y entonces me tocaban el pelo, ¿sabes? Era una cosa como, yo me sentía como, no puede ser verdad esto que estoy viviendo. Realmente, esas niñas eran niñas de 12 años de verdad. Y yo era como una señora de 12 años. Te contaba antes que me decían los monitores de los campamentos, ¿qué culpa es esta niña? Porque habla de la inflación y tal. Y yo te decía, es que no era culpa de yo, es que todos los niños de mi edad en el Perú sabían qué Era era el la único tema inflación, que se qué hablaba en pasaba en la el casa, Perú. ¿no? Entonces, eso también yo siento que cuando yo venía aquí había algo de mi niñez que se había roto antes de tiempo, porque las niñas del colegio que me miraban de esa forma eran todavía niñas. Y yo ya había visto cosas tan duras que ya no tenía la mirada límpida que tenían esas niñas. ¿Me explico? Entonces yo tenía un comentario ácido dentro de mí, diciendo, estas pobres desgraciadas no se dan cuenta, no saben nada, ¿sabes? No saben nada de la vida, porque yo había visto cosas fuertes, ¿no? Pero como te quiero decir, yo y todos los niños de mi edad en ese país, ¿no? Y luego me preguntaban si yo tenía casa, si en mi país había tele, si teníamos, o sea, cosas que eran como, porque esta gente está muy, muy perdida, no saben nada. También es verdad que tenían 12 años, igual que yo, pero para mí era un desfase mortal, ¿no? Y luego, claro, por eso te digo que era un país también que en ese sentido estaba saliendo, a ver, después de la transición que se hace tras la muerte de Franco, hay un momento de gran destape, de gran locura, que es la movida, ¿no? Que es cuando, pues nada, se abren todas las compuertas y las libertades, pero fuera de esos excesos, yo creo que la mayor parte de la gente vivía en una ingenuidad, en una suerte de ingenuidad y que por eso desconocían tantas cosas, ¿no? Y ahora Bueno, por eso yo... comparado con el primer gobierno de Alan García, podría entenderlo fácilmente, ¿no? Eso yo creo que es una época que a todos los que vivimos nos ha marcado, ¿no? Y probablemente nos pasó un poco lo que tú dices, ¿no? De alguna manera maduramos más rápido. Tengo una pregunta antes de seguir, digamos, en la Ya, yo me enrollo un línea montón. de tiempo para que no se me pierda. Tú me comentaste que, bueno, estabas, cuando te vas a mudar, pues, ¿no? Vas con una mochila, tus maletas, ¿no? Y tenías unos discos, cargabas unos discos. Y obviamente los discos son de música, entonces por un lado tengo la pregunta de qué discos eran, y por otro, si, es decir, tu interés por la música, como para desarrollarla, nace en esa época, ¿cuándo realmente nace? ¿Qué relación tiene que ver con esos discos? Joder, qué buena pregunta. Nunca me han preguntado en concreto por esos discos, pero claro que los recuerdo. Eh, a ver, mi maleta no era muy grande cuando yo vine al Perú porque tenía 12 años, pero la mayor parte de mi maleta eran mis discos, mis cassettes, ¿vale? Había algunos long plays y los long plays, los vinilos, eran en realidad discos de mis padres. Recuerdo que además yo llevaba, y había uno que se me olvidó en el bolsillo del avión, que era un disco de los Beatles. Y ese disco, además yo me acuerdo que en esa cola que te decía cuando estábamos entrando las migraciones, ¿no? En la aduana, con mi madre y mis hermanos, me di cuenta que me faltaba entre los discos el de los Beatles. ¡No, me olvidé el disco! Y entonces recuerdo que me regresé yo sola, que nunca había salido yo a un país extranjero, nunca había estado en un aeropuerto, no por mi cuenta, y yo me regresé sola, los dejé a ellos ahí, que iban a entrar, para regresar corriendo hasta el avión para recoger mi disco. Encontré que estaban esperando el avión y tal, y entonces encontré mi disco, sí, sí, y tal, y ya regresé a donde estaban ellos y ya ingresamos en España, ¿no? Pero realmente mi cosa con la música
Es de mucho antes. Primero, o sea, que yo venía de esta familia que te digo, de una tía que es muy querida, la tengo todavía, mi tía Yolanda, que es mi madrina, que es profesora, entonces ella toda la vida estaba cantando con nosotros, conmigo, desde que era muy chica, cantaba conmigo, ¿no? Yo cantaba con ella y me encantaba. De hecho, yo también soy profesora y tengo esta cosa, ¿no?, de cantar siempre con los alumnos y me encanta. Entonces, eso primero yo lo tenía con mi tía Yolanda, estar cantando. Luego, en las reuniones familiares, pues siempre mi tía Yolanda nos mandaba a hacer actividades. Y decía, a ver, uno recita un poema, otro canta una canción, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a contar un cuento, ¿y tú qué vas a hacer? Y toda la familia, pero en plan todos los primos, todos los sobrinos y todo el mundo, y los tíos y los abuelos, tenían que hacer una actividad artística. Mis abuelos cantaban yarabíes muy bonitos a dos voces, mis abuelos que eran de la Sierra del Norte, y cantaban preciosos yarabíes juntos a dos voces. Ella, mi abuela hacía una voz soprano, y mi abuelo le cantaba por abajo, y hacían, era de moquear, muy bonito. Entonces, todo eso estaba en casa. Mi madre cantaba mucho cuando cocinaba, mi padre cantaba mientras se bañaba, entonces siempre había música. Yo creo que eso es muy peruano, siempre había música en mi casa. Y, ya con esto acabo, yo recuerdo que vine con 12 años, entonces, justo cuando dejas de pedir juguetes y empiezas a pedir ropa y discos, es a los 11, 12 años, ¿vale? Entonces yo estaba en todo ese furor de ponía Estudio 92, Radio Panamericana, música del siglo, me encantaba la radio, ¿no? Era la época de ponerte tu cassette, a grabar, que no hablara el locutor, para coger la canción entera. Entonces yo estaba en todo ese furor de la música. Y mi disco predilecto, que fue el primero que compré con 10 años, fue el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Me lo compré con mis ahorros. Y es verdad que era un poco precoz con esto del rock, pero bueno, yo creo que lo traía en las venas. Y mi madre, cuando me castigaba, siempre cuento esto, me quitaban ese cassette. O sea, a mí no me castigaban sin salir, me castigaban quitándome la música. O sea, para mí era muy importante. Me quitaban la radio y ya me hundían. ¿Hubo algún momento en el cual tú hayas decidido ser cantante o cómo es esa transición? O Para simplemente empezar, ya te he dicho que yo no soy cantante. bueno, hayas decidido Que sí, te componer entiendo, y cantar. Te entiendo. A ver, yo siempre estuve en grupos de música desde muy joven, pero para mí era algo normal, sin pretensiones. Era como cantaba en grupos de heavy metal, ¿vale? Y me encantaba y me iba a unos sitios, porque en esa época no había internet. Había un periódico que se llamaba Segunda Mano, que ponían anuncios clasificados. Y ahí a lo mejor había una cita, decían, buscamos cantante vocalista para grupo de música no sé qué, de los años 50 y no sé cuántos, o de los Killers, o que te guste de Clash, o que te guste no sé qué cosas, pero que a lo mejor a mí ni lo conocía, pero yo decía, yo. Yo quería cantar y yo quería cantar como una banda. Entonces yo me iba y a veces eran en un pueblo perdido o en unos antros que mi madre siempre dice, hija, porque yo rezaba mucho porque te podía haber pasado de todo. Porque yo luego a veces decía, descuartizaron a fulano, y decía, pues de milagro no me descuartizaron a mí, porque yo me iba con unos señores que habían conocido en el periódico Segunda Mano y nos íbamos por unos campos perdidos a unas casas abandonadas a cantar. Luego ellos llegaban ahí, se quitaban la camisa y sudaban ahí con su guitarra y yo cantaba. No me daba miedo porque yo estaba cantando rock, que era lo que a mí me hacía feliz. Pero entonces pasé por muchas bandas que tenían nombres horribles, de Cadáver, no sé qué, Sangre, no sé qué, yo qué sé, y ahí decía yo aquí no. Y luego con los amigos, tenía un amigo que le gustaba mucho cómo cantaba y me decía, deberías estar en una banda tal. Yo no me lo tomaba tampoco muy en serio. Y luego cuando ya empecé formalmente a componer, fue con una, fíjate, eso fue muy entrañable, con el amigo que te contaba ahora que estoy haciendo un proyecto de blues, country, folk, tal, mi primer guitarra, le conocí en un café, llevaba una biografía de Janis Joplin, gorda, ¿vale? Que es fue uno de mis libros de cabecera de la juventud. Y me dijo, ay, ¿te gusta Janis Joplin? Qué curioso, no lo conoce nadie. Ah, pues a mí me gusta también. Y yo estoy pensando en hacer una banda ahora después del verano. Si quieres te llamo. Y yo, sí, llámame. Yo quiero cantar. Y entonces me llamó y empezamos con clásicos del rock y tal. Pero esto era ya más sano, ¿no? Y era un chico más de mi edad, más cercano a mi edad. Porque los otros eran mayores que yo. Y entonces ahí hubo un momento en que ya llevábamos meses tocando y empecé a componer. Y la primera canción fue esta, La mitad destino, que me dijiste antes que qué te podía decir de este tema. Aprovechemos para ponerla. Bueno, esa fue la primera canción que yo compuse.
Ah, mira tú. Para banda. Saca a los hijos de Alan ya, porque están Pero- causando mal. No quieren hacer azar, señorita, la tira, remanga, remanga tu felicidad. Señorita, la tira, lanzó su traguito para festejar. Lo que el vino pura va a curar, hojita palanca vamos a tomar. Señorita ciudad. No, claro, claro. Y asunto que no pudiste acomodar, ¿para qué te va a mortificar? La mitad destino deja de pensar que por eso nada va a cambiar. Verás que con tiempo vuelves a empezar. Señorita, la tira, y apura tu vaso para celebrar. Señorita ciudad, el cafecito con marea, el paseíto por la vereda la noche entera. Casualidades, una por una, mala fortuna que al cabo da igual. Y a ver si nos pegamos a vacación. Pensas en pensar en papel, abierta. Dime, ¿de qué año es esta canción, este video? Es que el video, yo no sé si salió, hace poco se cumplió como un aniversario de 10 años, alguien lo publicó, Claro, o sea acá que debió dice- salir en el 2011. Sí. Debe salir en el 2011. Pero la canción te estoy hablando de que es del 90 y muchos. Oye, pero O es una sea, canción que se siente muy actual, ¿ah? O sea, no la sentiría del sí, 90 y tantos para nada. sí. Y estaba pensando ahora, ¿te acuerdas que te estaba contando que yo ahora estoy reempezando mi vida tal? Y estaba viendo la letra y decía, yo creo que no he salido de esa etapa todavía, de la mitad destino. Y yo que me creo que eso es antiguo y digo, pero si soy No, el pero mismo además bucle. el ritmo lo siento súper moderno, ahora que se usa mezclar distintas fuentes de ritmos, ¿no? Mira, es que yo escuché un disco de Manu Chao que se llamaba Clandestino, donde Manu Chao metía el ruido de la calle, el tren, el mercado, y eso me volvía loca, porque yo siempre, o sea, una de las cosas que más extrañaba del Perú eran los sonidos del mercado, del ropavejero, o sea, del que vende paltas, de, yo qué sé, todo ese ambiente sonoro, ese paisaje sonoro de Lima, era como que yo me desangraba cuando me acordaba. Por eso cuando vi la película de Javier Corcuera, La espalda del mundo, y veía todos los micros, todo ese caos de la ciudad, siempre me preguntan, ¿pero tú extrañabas Lima? Si era un desastre. Yo es que es lo que más extrañaba, ese caos, ese desorden, esa cosa sórdida. Te decía antes, el olor a orín, también, todo eso, todo ese paisaje de esa bestia multiforme que era Lima para mí, era, ay, no sé, tan precioso en mi imaginario, ¿no? Entonces, esos recursos sonoros me fascinaban, ¿no? Yo decía, jo, qué guapo sería meter esas cosas en un trabajo discográfico. Y cuando produje este disco con Pelo, el problema es que Pelo no me dejó meter más, ¿vale? Porque ese disco, yo ahora que lo veo, no sé si ha envejecido muy bien ese disco, digo, jo, ese disco tiene demasiado adorno. Pero no, yo no culpo a Pelo, porque es que yo estaba muy empeñada en meterle de todo a la olla. De todo, ay, vamos a meter como no sé qué, vamos a meter mi cajita de música, vamos a meter no sé qué, vamos a meter... Y Pelo era, chata, ya está, ya no más. Por favor, quiero meter a mi perro. Era tu primer disco, ¿no? Claro, y yo De quería alguna meter manera todo. querías hacerlo perfecto, probablemente, Y ¿no? Pelo decía, ya, tranquila, chata, tranquila, siempre me decía, chata, tranquila, ya. Y yo, ay, pero podemos meter a mi perro que le he grabado cuando ronca. No, me decía. Y al final lo metía, ¿no? O sea, de hecho me acuerdo que una vez en una borrachera Javier Corcuera y Pelo Madueño me hicieron firmar que el disco se iba a llamar Arroz con Palta.
porque era tan entreverado, era un entreverado eso. Y yo luego decía, pero me lo habéis hecho firmar borracha, eso no vale. Sí, camarada, me decían, tienes que ponerle arroz con palta. Y yo, qué loco, ¿no? Pero bueno, Pero yo de alguna manera siento que en ese tipo de... Probablemente hay que ordenarse un poco, ¿no? Pero digamos, como idea genérica, esa mezcla, ese sincretismo, no solamente hoy día tiene total cabida, sino personalmente veo que muestra una riqueza, ¿no? Tanto del autor, del intérprete, como del bagaje que representa, ¿no? En este caso, tú representas también la cultura peruana y al querer meter eso, más lo que has aprendido y vivido en España y querer mezclarlo, es también querer mostrar finalmente cómo eres tú, ¿no? Porque aprovecho también para comentar que cuando uno emigra y se queda viviendo un tiempo significativo en el extranjero, muchas veces viene una pregunta que es, bueno, ¿y qué soy yo, no? Que realmente, tal vez, identidad. decir es, bueno, yo nací en el Perú, me he criado en el Perú, soy peruano. Sí, pero ¿y qué haces con todos estos años que has vivido en España o en donde sea? ¿Cómo los sumas? ¿Cómo los mezclas? ¿Los tienes siempre separados? Mentira, tú eres una persona, tú eres las dos. Y tal vez es un poco lo que siento que tu obra trata de mostrar, ¿no? Qué bonitas todas tus observaciones, la verdad. Eso que es un poco todo y nada a la vez. O sea, es como eres los dos, no eres ninguno. Yo he pasado por todas las etapas, por creer de todo. Por decir, soy solo peruana. Decir, es que ya no, realmente no le pertenezco a Perú y a Perú no me reconoce. O soy las dos, nunca podré renunciar ni a uno ni a otro. No, soy más peruana y nunca seré española. No, yo qué sé, he pasado por todo. No soy ninguna, ni peruana ni española. No soy, o sea, he pasado por todas las fases, ¿no? Al final, mi conclusión es que, ¿qué más da? Que da igual. Yo siempre barro para mi convento, que es Perú, ¿sabes? Entonces yo siempre barro porque yo eso lo llevo en el corazón, es como porque los que les gusta el fútbol y se ponen su camiseta, pues yo tengo eso con Perú, ¿no? El Perú es como, es mi sitio, es mi... Aparte que yo me siento, yo no camino en ningún lugar del mundo con la propiedad que yo camino en el Perú, que es como, ese sí es mi sitio, ese sí es mi país. En el otro yo voy encantada, yo voy dueña del mundo por la vida, ¿sabes? Pero en realidad voy de prestado, no es mi sitio, ¿sabes? Pero el Perú sí es como, aquí sí, este sí, ¿sabes? De todas maneras, cuando decías tú que representa un poco a la persona, o sea, yo siempre he sido muy Diógenes, ¿no? ¿Sabes cómo es este síndrome de Diógenes? Que es la gente que guarda, 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 guarda y al final tiene la casa llena de basura porque no botan nada. Pues yo soy un poco así, o sea, yo soy muy, me decía un amigo, es que eres muy guardiña, o sea, yo guardo todo, ¿vale? Tengo todo, yo tengo los archivos de la vida de todos mis amigos, yo tengo las fotografías de toda mi familia, yo soy la que archivo y la que guardo todo. Entonces, claro, esa compulsión acaparadora, acumuladora, de que debía haber sido bibliotecaria yo en realidad, ¿sabes? Porque yo quiero guardar, guardar, guardar todo, guardar lo que no supiera todo, que yo creo también, perdón el inciso, pero voy a aprovechar porque tiene que ver con lo que tú planteas, que tiene que ver con la inmigración, porque cuando yo me fui, yo sentí que perdía todo, y lo perdí. Yo perdí mi casa, mi bicicleta, mis juguetes, se embaló, cosas se vendieron, se regalaron, se perdieron, porque nosotros nos vinimos para siempre, no nos vinimos de paseo, nos vinimos de adiós, adiós, ¿sabes? Entonces, a empezar una nueva vida. Entonces, para mí eso fue como que me quitaron mi vida. Por eso yo siempre decía, es que me arrancaron del Perú. Tenía un amigo que se reía de que sí, que eres la que te han arrancado del Perú con 12 años. Y decía, sí, es que para mí fue un trauma. Y me quitaron mi vida. No fue nadie que me la quitara, a ver, fue las circunstancias de la vida. Entonces, por eso yo creo que yo luego me he hecho muy guardar, 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 pero como lo perdí todo, ¿sabes lo que te digo? Solo esos puñados de discos, las cartas que yo coleccionaba, papeles de cartas y cosas así, ¿sabes? Algunos libros, fue mi única tesoro. Lo demás, todo lo perdí, toda mi ropa, mi no sé qué. Tenía colecciones que adoraba, perdí mi cuarto, mis amigos, todo. Entonces, yo creo que de ahí me viene esa cosa de, ay, que esto no se pierda, vamos a guardarlo, vamos a recogerlo. Mira, tengo ahí un pomo lleno de botones, que fue una de las herencias que heredé de mi abuela. En plan, cuando hicieron los repartos,
Yo me heredé el bote de botones, ¿vale? O sea, es como, ¿quién va a guardar esto? Ah, pues yo. Entonces, allí esa cosa del disco refleja eso. Y es muy barroco. Yo ahora lo veo como muy cargado. Pero bueno, es verdad que a lo mejor en términos antropológicos puede tener algún interés, porque es verdad que hay elementos ahí curiosos, ¿no? Pero yo ahora haría algo más sobrio, ¿no? Más desnudo, a lo mejor. Dime, ¿guardas algún cassette de música? Todos numerados. No te creo. Ahora mismo saco mi caja y comienzo a sacar y alucinas. Alucinas con todo, todo. Yo guardo todo. Yo tenía también mi colección, pero llegó un momento en el cual dije, esto no lo voy a usar nunca, ¿no? Y lo boté. Claro. Eso me falta a mí. Yo con esta última mudanza estaba ahí, me decían, ya, yo no puedo, no fui capaz. Yo tengo mi guante de brigadier de marchar en la marcha del 28 de julio, mi cordón del Señor de los Milagros amarillo ya, mis medias plomas de mi uniforme del colegio, que es una bolita ya raído ya, que eso ya, mi madre dice, bota esa basura, y yo todo eso lo guardo, digo, son mis tesoros, ¿no? Son como, digo, algún día, yo antes, cuando tenía la esperanza de algún día ser madre, decía, un día le contaré esto a mis hijos y a mis nietos y les enseñaré todos mis tesoros como mi abuela me enseñaba los suyos. Yo tengo una pulsera que me hice de mi abuela, porque mi abuela también guardaba todo, en paz descanse, y tenía unas moneditas que ponían 1800 no sé qué, yo con esas monedas me hice una pulsera. Ella guardaba, y cuando yo iba a verla, me decía, venga, mijita, venga, vamos a abrir, y nos abríamos, y tenía en un papelito amarrado, con cintas, y todo así, ¿no? Y yo tengo todas esas cosas. Yo soy igual, yo guardo igual que ella, en paquetitos. Mira, cuando hago regalos, eso también mis amigos y mi familia es así, después de que abren el regalo, ¿sabes? Me dicen, toma, me devuelven el papel. Porque saben que yo lo quiero guardar. Por eso, bueno, me dio por las ramas, pero eso responde, como tú bien has dicho, a toda una persona, es verdad. Representa mi personalidad bastante, el ser tan acumulador. Pero yo, como quiero desprenderme de eso, porque quiero ya madurar de una vez, pues aspiro a no seguir haciendo eso en próximas ediciones musicales. Oye, pero justamente para tal vez redondear un poco el tema de mezclas, de ritmos, yo he encontrado una canción de la que no te he hablado, pero quiero ponértela y ponérselas a ustedes también. Ay. También de qué miedo. A ver qué. No, pero siempre pasamos por Alan, ten cuidado. No sé. Ay, ¿ves? Pero acá no hay ningún Alan. Yo creo que lo tienes tú grabado en tu pantalla. En la mía. Porque yo lo debo haber abierto en algún momento y no te sale a ti, al menos mal. Bueno, es que yo ya lo eliminé hace rato. Entonces, donde tiene que estar. Ostras, voy a buscarlo porque entonces es el mío el que está saliendo. Esta de acá. La turba. Y se habla de la inmigración. Bien visto. La carretera con la intención de explorar la tierra. Qué suerte. Con prohibición sobre la vereda. Cogimos la carretera con la intención de explorar la tierra. ¿Qué pasó? Salimos de la alameda con convicción de poblar la tierra. ¿Qué pasó? Con la prescripción en la alameda con prohibición sobre la vereda. Corrimos por las afueras, despachucados en primavera. El sol casi todos nos quema en un accidente por la carretera.
Genial, Sara, genial, genial. Me la quedaría escuchando otra vez, pero después de la entrevista lo voy a hacer con calma. Espérate, Dime, ¿tú has compuesto ¿sabes qué pasa con esa canción? Esa canción, solo hay dos músicos que son peruanos, que son las percusiones. El que toca el violín, que lo toca en plan andino, eso es un violinista español que aprendió, que yo le puse a escuchar música andina y aprendió a hacerlo. El guitarrista es un guitarrista argentino, el piano y el bajo son de Venezuela. Y por ahí está mi Javi, el que te decía que era mi primer guitarra, que es de España, o sea, era como una banda que me ha emocionado verlos a todos porque hace mucho tiempo que no los veo. Pero, digamos, fue muy entrañable. Este proyecto, este es un proyecto que tú armas este proyecto con ellos. Sí, yo monté esa banda, porque además Pelo se había ido y se supone que pues era uno de esos tantos momentos que era como, ahora ya otra vez ha muerto Sarabaña, era como, no ha muerto. Ya estoy. Y volví con ese proyecto que era... ¿Tú has sido la autora la compositora de esa canción? Sí, claro, se llama La Turba y esa canción, para que veas qué absurda es, porque eso no puede ser mía si es absurda. Es genial, Sara. ¿En serio? Mira, esa canción se llama La Turba porque yo tenía un perro que se llamaba Stuart. Y a Stuart, yo siempre les cambio los nombres a los perros, se llamaba Stuart, la Tutubar, Tuturba, la Tuturba. Y le llamaba La Turba, pero cuando yo paseaba con mi perro, que era muy joven, y encima salía con mi fumaba mi porro y me iba por ahí a caminar con mi perro, y caminábamos horas, ¿vale? Y descubríamos lugares que nunca nadie había estado por ahí, me encantaba eso, explorar el mundo, ¿no? Pero de repente había sitios que ponía prohibido el perro. Y decía, ¿cuál prohibido el perro? ¿Cómo mi perro no va a poder entrar ahí? Si eso es un jardín hermoso para él. Entonces yo decía, mi perro sí puede entrar. Entonces yo iba transgrediendo las normas de los lugares por los que teóricamente mi perro y yo no podíamos entrar. Y una de esas, mi perro se me escapó, no lo pude coger, que es una típica vez que, señora, aquí no puede estar su perro. Bueno, señora, chica, oye, chica, aquí no puede estar ese perro. Y entonces mi perro salió corriendo, yo salí detrás y mi perro casi tuvimos un accidente en la autopista, porque recuerdo que, bueno, que me hice daño y todo, y hacía un montón de sol. Entonces, en esa época todavía no había, pues, todos los inmigrantes que han llegado de Marruecos, de las pateras de África, todo eso, ni los inmigrantes chinos, todavía no había pasado, pero ya empezaba a pasar. Se empezaba a ver que empezaban a llegar grupos de rumanos, que había habido problemas con los rumanos. Yo estuve trabajando con un grupo de gitanos rumanos en un poblado y los expulsaron de mala manera con una excavadora, le sacaron sus carpas, sus tiendas de campaña. Murió un niño de 7 años. Entonces, yo estaba muy, muy sensibilizada con el tema de la inmigración de siempre. Encima yo era inmigrante, entonces como que eso me tocaba mucho la fibra. Entonces, pues en eso que me fumé el porro, yo dije, qué absurdo es que esté prohibido entrar a los sitios. ¿Desde cuándo? Si los pájaros vuelan y nadie les pide pasaporte, ni documento, ni nada. Y yo decía, esta gente no se da cuenta que cuanto más lo impidan, peor va a ser, porque esto es una turba. ¿Sabes? La turba, efectivamente, era mi perro, pero es que esto es una turba de gente y esto nadie lo va a parar. Es como que yo, de verdad que a veces pienso que fue un momento un poco visionario decir, esto que viene va a ser más, y ha sido luego horroroso, o sea, luego ha sido mucho más, ¿no? Pero entonces por eso dice, nativos y estacionados, ¿qué hacen blindando tantas parcelas si el alma no es de Salaya, le va el trasiego, no las banderas? Es como, ¿cómo vas a frenar? Pero la canción empieza diciendo que tuvimos un accidente por la carretera, qué pasó con la precaución, qué pasó con la prohibición. Pero, o sea, es una canción de migración, es una canción de migrantes. Claro, es una alegoría a partir de la frustración de no poder ser libre. Yo decía, pero si yo no puedo pasar con mi perro, ¿cómo va a ser libre todas esas personas que quieren cruzar la frontera? Con razón, pero si me ponen a mí una reja para que yo no pase al otro lado con mi perro, que a veces que inofensivo es eso, y a quién le puede hacer daño, ¿sabes? Entonces era un poco sobre el absurdo de las fronteras y el absurdo de tener miedo a que alguien cruce y era como, ¿tienes miedo? Pues espérate que viene la turba, ¿sabes? Era un poco por ahí. Esa es otra de las canciones que me ha dejado impactado. Joder, qué guay.
Qué guay, es una canción menor, yo no pienso que nadie le preste ¿Qué va a atención a ser, las qué va a ser curvas. menor? A ver, ¿cómo vas a armar una banda así? Yo no sé cuánta gente puede ser capaz de armar una banda que además tú misma me acabas de comentar, ¿no? Distintas nacionalidades, distintas escuelas, ¿no? Y Pucha, es que has yo estaba muy demostrado motivada. su bagaje y tú, digamos, has logrado Mira, hacer de que eso suene armónico, ¿no? Porque eso además suena cuando a muy mí se bien. me metía algo, era como yo he sido siempre tan obsesiva, que yo para bien y para mal, ¿vale? Entonces, para bien, pues hace que he podido tirar con carros y carretas, pero también para mal a veces ha sido que me he metido una de trompadas que no te quiero contar. Pero sí, yo siempre he sido muy empecinada. Entonces, en ese momento me habían ofrecido los conciertos, esos conciertos en un programa de televisión española que hasta ahora existe, esos conciertos de Radio 3, que son como muy reputados para cualquier músico. Y yo era como, yo tengo que ir, me ofrecieron, yo, qué bien. Pero en ese momento no tenía banda, más Pelo se había ido. Yo había presentado mi disco, pero Pelo se fue y me quedé como en nada. Y dije, no importa, pues me tendría que inventar una banda. Y eso fue lo que hice. Y de hecho ese concierto tenía más, recuerdo que antes mencionaste la parte performática, o sea, había una actuación, había un actor significando partes de los temas, porque es un concierto que duraba como 40 minutos o media hora, no sé. Y entonces, pues era como un poco ilustrarlo, ¿no? Con cosas. Hubo un momento que yo intenté esa propuesta desarrollarla más y cantar con proyecciones de fondo, ¿no? Que no fuera solo un concierto al uso, sino usar imágenes de recurso que pudieran transportar al espectador a algo más que la canción o que acompañaran la canción y utilizar otros recursos dramáticos, ¿no? En la escena, elementos, la canana de balas, que en el fondo eran lápices, ¿no? Porque como yo era profesora, pues quería soltar por ahí el discurso de que mis armas era la palabra o era el lenguaje y nada. Y sí es verdad que hemos jugado mucho con el tema de la puesta en escena, o intentado hacer cosas diferentes, pero bueno, dentro de las limitaciones que siempre hay, ¿no? Bueno, yo puedo decirte que te ha salido muy bien. Deberías retomar algo de eso. Hablando de retomar, ¿qué haces por estos tiempos? De un tiempo a esta parte, como se dice. ¿Qué hacen estos últimos 2 años? En estos últimos meses de pandemia he estado Pandemia. muy Sí, volcada. ¿cómo te ha caído la pandemia? No podemos dejar de hablar de ello. Ah, o sea, pues como un pasaje surrealista. Si ya la vida a veces me quita el sentido, como se dice aquí, me quedo como, no doy crédito, ¿no? A lo que estoy viviendo, pues este capítulo era de los más inesperados y era pues, de los más surrealistas, pero lo he vivido, a ver, de una manera muy extraña, porque yo, como te decía antes, controlo tampoco los límites y el tiempo, pues de repente me encontré con mucho tiempo en casa, entonces casi me enloquezco, porque me comencé a leer más de la cuenta, no dormía, ya no sabía cuándo era de día y cuándo era de noche, me podía meter de repente pues 7 películas en una madrugada y no, yo qué sé, no, se me fue un poco de las manos el tema de estar a solas conmigo misma y tener a mi disposición todos mis libros, y luego el internet y que es infinito, ¿no? Entonces, por ahí ha sido muy enriquecedor, aunque un poquito desquiciante. Luego, por otro lado, pues mis clases yo he podido algunas seguirlas dando online, otras han sido presencial, depende del momento del confinamiento en el que estuviéramos, he podido ir o de no ir. Empecé a desarrollar un proyecto personal, que es mi propio proyecto de dar mis clases sin intermediarios. Y luego también he compuesto para algunos O sea, proyectos ha que sido no también eran. una etapa creativa, ¿podríamos decirlo? Sí, a ver, sobre todo ha sido una etapa muy transformadora para mí misma, porque yo a partir de encontrarme conmigo mismo a solas, conmigo misma a solas, tanto rato, porque yo siempre he sido muy de evadirme de la realidad, ¿vale? Y de meterme en mi vino y tal, y olvidarme un poco del mundo y de desconectar. Y de repente encontrarme con Sara 24 horas seguidas, los 365 días del año, una sobredosis, ¿no? Un poco de mí misma, con lo cual me dio tiempo a replantearme todas las cosas que yo ya no quería de mí misma. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, en ese sentido ha sido muy transformador, porque pues ese ha sido un momento revisionista, ¿vale? De revisitar
momentos de mi pasado, reflexionar sobre la vida que estaba llevando, a dónde iba y todo esto. Entonces, de redefinir, de rediseñar, pero a partir del hartazgo, como te digo, de verdad que ha sido desquiciante, de pasar tantas horas sin dormir. De encontrarte en una nueva situación inesperada. Sí, nunca había estado tanto tiempo solo conmigo. Además de que en ese momento todavía vivía en la montaña, entonces estaba mucho más aislada. Y mi vida pues era pues eso, atender a mi perra, que ya te he contado todos los problemas que tiene, que está enfermita y es muy viejita, y yo. Entonces me volqué mucho en revisar, reordenar mis fotos, reordenar mis libros, reordenar mi vida entera. Y luego decidí mudarme, ¿no? Para empezar un nuevo proyecto sola. Y entre medias es verdad que me han ofrecido cosas musicales, he hecho varias cosas. Grabé una cosa para una película de una mujer francesa que todavía no ha salido. Grabé, que eso fue una cooperación con Koichi Sasaki, y la verdad me fue como una cosa súper extraña que nunca había hecho, sobre todo una cosa de experimentar vocalmente. Y casi como una cosa como medio mantra, nunca había hecho nada igual, y fue todo un momento. ¿Qué más? Hice unos versos que también son de Hotel Bolívar, los hice a capela, me hice mi vídeo, me salí yo sola y me hice ahí un pequeño metraje con eso, se llama Hexadecasílabos, por si lo quieres buscar. Luego, ¿qué más? Lo que me comentaste con dengue. Lo de dengue, yo creo que estaba de un pelín antes, justo pero bueno, pero digamos de antes de la pandemia. No, pero es medio año antes de la pandemia. Claro, yo te he preguntado sobre los últimos 2 años, más o menos, ¿no? Es que lo último que he rodado cuando la pandemia, o sea, pero que he grabado cuando la pandemia, no ha salido gran parte de ello. Luego también hice una cosa para la Embajada de Perú. ¿Qué más he hecho? He compuesto ahora algo para Nova Lima, un tema que me gusta mucho, que a partir de una música y que me propusieron ellos, Rafa de Nova Lima, pues yo he hecho una letra. Mira, qué bien. Yo le tengo mucho cariño a Nova Lima. Me parece, por ejemplo, una gran fusión, ¿no? Si hablamos Son geniales. Sí. Habíamos hecho antes Memecumé, que lo habíamos hecho con una mezcla de Miki González, y ahí hacía los coros Pamela Rodríguez. Y ahora esta es la segunda, que no ha salido todavía. Y luego estoy metida en un proyecto muy loco, retomando mis raíces de folk, blues, lo que te decía antes, country, yo qué sé, oldies americanos, que es con lo que empecé con mi primer guitarra. ¿Qué más hay? Creo que hay algo, a ver, por ahí hay de repente algo también nuevo que puedo llegar a hacer con Dengue, seguramente. ¿Se escucha lo de Dengue en ese momento? ¿Lo escuchas? Sí, algo. Lejos. Lejos, ¿no? Creo que tengo que compartirlo. Quería aprovechar para que escuchen un poco nuestros oyentes. Acá está. Ahí lo ves, ¿no? Yo sé cantar, yo sé de la mar, que el cielo se desbarata. Soy el espejo añejo cuyo reflejo amenaza de su reflejo amenaza. Soy un animal complejo, pero no tengo corazón, pero no tengo corazón. Y sé del andar y sé del callar cuando una tristeza mata. Y sé del cantar y sé del amar si el cielo se desbarata. Yo soy el genial consejo que mi conciencia repasa, que mi inconsciencia retrasa. Soy un carcelero viejo
amor parejo que ruge sordo en la plaza, que ruge sordo en la plaza. Y una palabra de fuego que la frontera traspasa, que la frontera traspasa. Bonito, ¿ah? Me gusta. Sí. Estaba pensando que creo que lo de Miki González es en este tema, no en el de Nova Lima. En el de Nova Lima no era mezclado datos. Sí. Es este el que está en lo de Miki González, Mi Congo, que lo he visto ahí. Ah, Al final ya. ¿y cómo es él? Miki González. Sí, Ah, mira, no sabía, no sabía. sí. Y al Bueno, final se me Sara, escapan ya. no sé si quieres contarnos algo más, decir algo más. Creo que nos has ilustrado y nos has llenado de energía, porque eres una persona que además transmite muy bien su pensamiento, pero sobre todo su buena onda, porque con problemas, porque todos tenemos problemas, pero creo que no se percibe eso de ti, más bien queda tu energía positiva. Pues he tenido unos momentos de drama que cualquiera que te oiga dice, guau, 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 no te la eches en un mal día. Pero, pero sí, no, yo estoy en otro momento. Yo creo que ya las noches oscuras del alma están atrás. Yo tengo ahora mismo una filosofía de mirar para adelante y para adelante y para adelante como el elefante. Y respecto a lo de la música, pues sí hay una nota a pie de página para decir, en relación a lo que comentábamos antes de música peruana, para mí es muy importante y que siempre voy a barrer hacia ese convento, pero que es verdad que hay otras esferas, otros espectros que no voy a dejar de tocar, ¿no? El proyecto ese de ópera transportada, te lo voy a mandar porque a ver, me gustaría saber tu opinión, a ver Encantado. qué te parece. Y luego también he cantado mucho con Black and Brown Warriors, que son un grupo de rap, ¿vale? Y he hecho también ahí mis pinitos en el mundo del rap, no rapeando, pero cantando para raperos, ¿no? Ahí hay algo que también puede ser curioso de explorar. Quiero decir que no es bonito restringir a las personas o tener una expectativa plana sobre los artistas, porque luego las posibilidades de expresión son múltiples, ¿no? Y hay tantos canales. Entonces, bueno, cuando eres una persona curiosa o un corazón inquieto, como me pasa a mí, pues te dan ganas de meter el dedo en un montón de timbres, ¿no? Entonces, pues eso me va a seguir pasando por si alguien se tiene ganas de defraudarse, pues este es el sitio en el que les va a pasar, porque yo no voy a dedicarme nunca exclusivamente a una sola cosa. Aunque siempre, pues eso, mi corazón muy peruano será un corazón de la torre, como el cuento de Poe. Mi humilde opinión es simplemente que la vida te da muchas opciones, ¿no? Yo creo que mientras más puedas tener, más experiencias tienes, y finalmente la vida está llena de experiencias, por ende creo que tu vida será más rica, más interesante. Así lo veo. Sabroso. Y además hay muchas formas de expresarse, ¿no? También siento que un artista en general lo que busca es expresar algo. Y eso se puede comunicar de muchas maneras, ¿no? De hecho, tú lo haces ya de varias. Y, y te felicito por ello. Sara, muchas gracias por tu tiempo. No voy a dejar de despedirme poniendo el resto de la canción que nos ha unido y que Ay. tal vez no representa mucho lo que tú ya has hecho, que lo hemos visto, pero, es una pero cara creo del que representa poliedro. mucho a los peruanos. Y tú has cogido una bandera muy bien puesta. ¿Eh? Escucha, es Muy una cara divertida. del poliedro, yo no lo niego, está ahí, ¿sabes? Es una cara del poliedro. Sí, sí. Escucha, Jorge, gracias a ti por tu tiempo, por tu atención, por tu cariño, ¿sabes? Porque me resulta de verdad muy entrañable cómo te aproximas a mi trabajo y a mi persona. Me hace sonreír el corazón, de verdad, soy muy sincera. Muchas gracias. Espero haber de alguna manera respondido o haber cubierto lo que tú querías mostrar. Sé que me voy muy por las ramas, que hablo mucho, pero bueno, así soy, pues ¿qué voy a hacer?
Gracias y Lo que espero quería no perderte de vista. conocerte un poco más y que la gente te conozca también un poco más. Y creo que eso se ha logrado pues con creces, porque como te digo, Me logras honra, llegar y comunicar muy bien, ¿no? me honra, muchas gracias. Pues no te pierdas de vista, ¿eh? Para seguir en contacto. Y me gustaría leer esos libros, ¿no? Te va a llegar información, pierde cuidado. Déjame que voy a cerrar con la Vale, canción y de ahí podemos quedarnos conversando. vale, perfecto. Genial. Gracias, hasta pronto. Gracias a ti. Vivos cuando se apaguen, el no poderte hablar en el oído y quemar a mi boca salivada. El hace que me queme si me besas, el hace que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido, como el grito, al escapar mi vida entre la tuya y como el cargual que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños? Han de ser breves y ciertas y certeros, despiertan con tus oídos, pero cómo será mi despertar, pero cómo será mi despertar, pero cómo será mi despertar, cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada,